Hermanos, ¿cómo están? Hermanitas, ¿cómo me les va? Vamos a tratar las noticias de esta última semana. Pero como ya venimos las últimas 3 semanas con lo más relevante, el abuso, la masacre de Israel sobre los palestinos. Y en este momento, esta semana, el 2 de noviembre, se cumplió más de 100 años, 106 años del Tratado de Balfour. En este momento, ¿qué está pasando con ese Tratado de Balfour? ¿Y qué es el Tratado de Balfour? El Tratado de Balfour consiste en que dentro de un territorio donde existe un pueblo, unas costumbres, unas razas, se introdujo por orden de Inglaterra por medio de una carta que le da el ministro de Relaciones Exteriores Balfour de Inglaterra, se lo da al Lord Rothschild, Lionel Rothschild. Le da una carta donde le dice que cree el Estado de Israel en esa región. Estamos hablando del 2 de noviembre de 1917. En esa época los palestinos que vivían vivían en la tierra de Palestina, los dejaron entrar porque fueron llegando poco a poco como personas a cultivar, a formar pequeños grupos de cultivos, se llaman comunidades de cultivos, personas trabajadoras se hicieron amigos, grandes amigos se hicieron con los palestinos muchísimos, y esto duró así poco a poco pero fueron creciendo los israelitas, fueron formando bancos, colegios, universidades, tierras de cultivo, hasta que en 1948 expulsaron a los palestinos de su tierra. Fueron llegando como a partir del 40, del 20 y pico, del 25, del 22, fueron llegando poco a poco. Y en el 48 expulsaron a los palestinos de su tierra. Se llama la Nakba, la Gran Nakba, donde los palestinos fueron expulsados de sus casas. Y entonces muchas personas dicen que los palestinos, esa tierra tampoco les pertenece. Y entonces, como la historia está cambiada y uno va a buscar en la historia y por ningún lado encuentra Palestina, nos fuimos a los documentos religiosos que existen. Y llegamos a una Biblia. Y en la Biblia antigua dice, Palestina, tierra de los filisteos. Ah, eso quiere decir Palestina. Pero los filisteos los hemos oído nombrar hace mucho tiempo, ¿no? Los filisteos, según las fuentes bíblicas, era una pentápolis, eran 5 ciudades: Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Eran las 5 ciudades que formaban Palestina. Y se llamaban los filisteos, que quiere decir los que habitan en aldeas. Y aquí está Gaza, Abdón y todas las otras ciudades nombradas ahora. Y también dice en la Biblia, en esta Biblia, dice, nación hermana de los Caftorim. Esto está en Génesis 10:14. Los filisteos eran nación hermana de los Caftorim. Y en Amos 9:7 dice que los filisteos vinieron de Creta y de las otras regiones de este sector, de las islas de este sector. En Jeremías 47 se les describe como el resto de la costa de Creta. Ya en Jeremías se estaba hablando de los filisteos. Imagínense ustedes, Jeremías, ¿qué época fue? Estamos hablando como el 600 antes de Cristo. Ellos vivieron originalmente en Creta, los filisteos, o residieron allí por un tiempo, antes de emigrar a Palestina.
Y los registros egipcios muestran que eran parte del gran movimiento de los pueblos del mar. Y estos movimientos de los pueblos del mar atacaron Sicilia, Cerdeña y las tierras del mar Egeo y Asia Menor. Era la época de las conquistas de las tierras, quienes dominaban, quienes nos dominaban. Ellos destruyeron el imperio hitita. Los filisteos destruyeron el imperio. Imagínense, el imperio hitita fue uno de los primeros imperios de nuestra civilización, si no es el primer imperio. Estamos hablando de épocas antiguas. Y entonces ellos derrotaron a estos hititas y entraron al Medio Oriente. Entonces fue el faraón Ramsés III y los sacó de todas estas tierras y los mandó nuevamente al mar, a que vivieran en las islas del mar. Pero a los filisteos no los pudo sacar y los filisteos y otros pequeños grupos se quedaron en las orillas. Aquí está Palestina, aquí está la Filistea, se quedaron en estas orillas del mar Mediterráneo. Desde esa época están los filisteos. ¿Existen o no existen los palestinos? Palestino quiere decir filisteo. Desde esa época, cuando los israelitas estaban apenas comenzando, ya ellos tenían estas tierras, los filisteos. Israelitas comenzaron, como Dios lo manda en la Biblia, que tomaran posesión de esa tierra. Ellos pelearon con los cananeos, con los amorreos, con los hititas, con los mismos filisteos, que los filisteos ya fueron expulsados muchos más tarde con el rey Saúl. Con el rey Saúl ya los filisteos fueron expulsados, no fueron exterminados, pero ya perdieron tanto poder de imperio que tenían los filisteos y quedaron en sus tierras. Pero los israelitas, como no cumplieron lo que habían prometido, lo que Dios le había enseñado para que tuvieran sus tierras, fueron expulsados de estas tierras por Babilonia. Y más tarde ellos volvieron en el 46 a retomar estas tierras de Israel. La parte de arriba de Israel la tomaron ellos. Y de nuevo son expulsados en el año 70 por el general Tito. En el año 70 no quedó piedra sobre piedra, ni de Israel, ni de Jerusalén, ni de su templo, ni nada. Y todos los israelitas fueron dispersados por el mundo. Por eso se llama la diáspora. Ellos se fueron por todo el mundo. Ahí se van a viajar y ahí se conocen con los házaros y comienzan los házaros. Comienzan otros grupos religiosos, ¿sí? Pero mientras tanto, los palestinos se quedaron en su tierra. Estaban en su tierra. Estamos hablando del año 70 después de Cristo. Para el año 1299, el imperio turco otomano invade todo este sector. Y dentro del terreno que invade el terreno de los palestinos. Y también toma Bulgaria, Egipto, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Israel, los territorios palestinos, Macedonia, Rumania, Siria y parte de Arabia Saudí y la costa norte de África. Aquí está. La costa norte de África, Egipto, Arabia Saudí, Israel, Jordania, Palestina, Jordania, Líbano, Siria, Turquía, el Mar Caspio, Italia y Rumania, aquí está el Mar Caspio, Italia, Rumania y parte de Europa. Todo esto formaba el Imperio Otomano. Desde el año 1299 hasta el año 1922. En el año 1922 ya llevaba 600 y más años este imperio. Entonces ya viene Israel, viene Inglaterra y hace un tratado con los otomanos, los dirigentes otomanos, y entrega muchas tierras.
entrega muchas tierras y ahí finaliza el Imperio Otomano. Estamos hablando en 1922. Pero antes de que finalizara el Imperio Otomano en 1917 ya estaba hecho el Tratado de Balfour. O sea que ellos todavía estaban en negociaciones con los otomanos cuando ya estaban tomando posesión de las tierras de los otomanos. Tan pronto los otomanos fueron desplazados de las tierras cercanas a la Palestina, ellos comenzaron a llegar a lo que es Palestina, los israelitas. Lo que ya hablamos. Entonces, sí es territorio de los palestinos. Sí es territorio, con todo y sus riquezas, porque este sector tiene muchísimo petróleo, muchísimo gas, en la orilla del mar y aquí en la región de Gaza. Pero entonces miremos qué está sucediendo actualmente con el Tratado de Balfour, donde ellos, los ingleses, le abrieron un pequeño espacio al pueblo de Israel, en el pueblo de los palestinos. Hoy por hoy, el Ministerio de Inteligencia de Israel recomendó expulsar los gazatíes hacia Egipto, de su tierra ancestral. Se redacta bajo la autoridad de la ministra Gila Gamliel, y recomienda expulsar a los 2,2 millones de palestinos que pueblan la franja de Gaza hacia el desierto de Sinaí en Egipto. Este es el desierto de Sinaí. Esto es Egipto. Aquí está el río Nilo. Sinaí, esto es egipcio. Aquí está Gaza, Palestina. Esto es un desierto total. No hay nada. Allá quieren mandar a 2,2 millones de palestinos sacándolos de su tierra, porque tienen el poder y la forma de hacerlo. No hay leyes, no hay derechos para respetar, según ellos, no según Dios, no según Dios. Pero la Liga Árabe hizo un tratado que adoptó en 1969. Todos los árabes de la Liga Árabe hicieron un acuerdo. Esa resolución condenaba el traslado de la población palestina a otros países como intento de poner fin a la lucha de los palestinos por el regreso a su tierra. Condenan que los saquen del país. Vamos a ver qué hace la Liga Árabe. Vamos a ver. Y dice el Ministerio de Inteligencia de Israel: mantener a la población de Gaza bajo la tutela de la autoridad palestina. La autoridad palestina la dirige Abbas. Abbas es un servidor de Israel. En este momento gobierna en Cisjordania. E igual, están bombardeando, matando cisjordanos. Ellos no están de acuerdo con Hamás. Y sin embargo allá también están matando a los cisjordanos, que también son palestinos. Y dicen mantenerla bajo la autoridad palestina. Y la autoridad palestina que esté bajo el poder de Israel. Un dominio absoluto. Expulsar a la población hacia el Sinaí egipcio. La nota del Ministerio de Inteligencia de Israel no contiene referencias al derecho internacional. No habla del derecho internacional, tampoco habla de los derechos humanos, el derecho de los pueblos, el derecho de los niños, el derecho de la mujer, el derecho de la vida. Ningún derecho hablan. El Padre se los recordará, el Padre Eterno se los va a recordar. La nota estipula que parte de la población de Gaza podría ser enviada, la nota dada por el Ministerio de Inteligencia de Israel,
parte de la población de Gaza que estaría supuestamente en el desierto de Sinaí, calladita y haciendo lo que Israel le diga, o los acaban de exterminar. Podrían ser mandados parte a Grecia, a España, a Marruecos, a Libia, a Túnez y a Canadá. Esto lo sacamos de Red Voltaire. Aquí es donde quieren mandar, a este desierto total, al pueblo de Gaza, al pueblo palestino, que desde que comenzó la Biblia vivían aquí, cerca, en Palestina. Pero bueno, hay muchos defensores del pueblo palestino. Y tenemos aquí a Erdogan, el mandatario de Turquía. Y le dice a Israel Erdogan: Israel, también te declaramos criminal de guerra ante el mundo. Nos estamos preparando para ello. Y presentamos a Israel al mundo como un criminal de guerra, afirmó el mandatario Erdogan. Está defendiendo a Palestina y está definiendo a Israel como lo que es, y a su dirigente Netanyahu, criminal de guerra. De igual forma, el líder de los turcos, Erdogan, el mandatario, dice: le pregunto a Occidente, ¿a quién califico como el principal culpable de la masacre? Está diciendo a quién va a calificar. ¿A Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia? ¿Quién es, o Israel? ¿Quién es el principal culpable de la invasión? De la masacre. Maravilloso. Pero entonces sale un parlamentario del partido Sadet en una sección del debate y nos cuenta que los pilotos que actúan bombardeando Gaza fueron entrenados en la ciudad turca de Kinya, con el permiso del primer mandatario y de los parlamentarios. Los que asesinan a los palestinos fueron entrenados en Konya, afirmó este jueves el parlamentario. Además, Khalizad ha aseverado que el combustible de los aviones de guerra israelíes se está enviando desde la ciudad turca de Alejandrata. En Turquía se está proveyendo el combustible que necesitan los aviones de Israel. Los alimentos de los sionistas son enviados desde Alanya y el agua potable que toman se suministra desde la ciudad de Managat. Este es el que está defendiendo a los palestinos. ¿Se dan cuenta el mundo en el que estamos, hermanos? Por eso el Maestro Jesús nos decía: buscad la verdad, escudriñad la verdad y ella os hará libres. Tenemos que descubrir esto y mil mentiras para que nos demos cuenta dónde estamos metidos. Y no estamos para confiar en ellos, estamos para confiar en Dios y en la unión de los pueblos. Solo el pueblo salva al pueblo. Y nos cuenta el Lince que más allá de la retórica que están haciendo los gobiernos árabes con los supuestos hermanos palestinos y no hacen nada, solo hablan y hablan y hablan. ¿Y qué están diciendo? Arabia Saudí está molesto porque ha tenido que congelar sus relaciones con Israel, que ya estaba que las cerraba con Israel, y ha mandado 8 aviones a los de 8 aviones del Emiratos Árabes Unidos. Aterrizaron en el desierto de Negev con un equipo militar para Israel. 8 aviones de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. Estos son los hermanos de los palestinos. Argelia, como todos, solidaridad de boquilla, dice el escritor del artículo. Bahrein acababa de hacer relaciones con Israel y estaba encantado.
Ahora ha llamado a su embajador porque se ve obligado, pero está esperando el momento de volver a reanudar sus relaciones. Egipto, enemigo acérrimo de la hermandad musulmana. Sabemos que la hermandad musulmana al-Sisi fue el que tomó el poder después de la hermandad musulmana, que la pusieron los gringos. No quiere incrementar la represión para Gaza, ni para los protestantes a favor de Gaza, pero en otros momentos cierra la frontera y calla todas las protestas. Está en ese conflicto Egipto. Emiratos Árabes Unidos tiene relaciones diplomáticas recién establecidas con Israel y a la vez trabaja en el Consejo de Seguridad de la ONU junto con China y Rusia por los derechos de los palestinos. En los dos bandos está Emiratos Árabes Unidos. Irak es un pueblo que ha apoyado a los palestinos. Es un pueblo que apoya a Siria y atacó en estos días una base militar estadounidense que abusivamente se ha quedado en Siria robándole su petróleo, robándole su grano. Toneladas y toneladas, montones de combustible. Y ha decidido la milicia, los jóvenes de Irak, que ha sido decidido liberar militarmente todo Irak de la ocupación estadounidense. Ya este pueblo con su milicia quiere independizarse de Estados Unidos. Irak. Marruecos está recién entablada las relaciones con Israel. Omán acaba de cerrar su espacio aéreo a los vuelos israelíes y está trabajando junto con la Liga Árabe y otros socios del Golfo para brindar apoyo a Palestina. En Omán, mucho bla bla bla. Qatar apoya a Israel, está con Estados Unidos y está con Palestina. Siria aporta con lo que él puede. Está siendo atacada por Israel, Siria, los aeropuertos de Siria. Túnez, único país árabe que no votó a favor de la resolución de la ONU de una pausa humanitaria. Túnez dijo que no quiere la paz, como lo dice Francia, no quieren la paz, como lo dice Estados Unidos con Biden, no queremos la paz, como lo dice Netanyahu, no queremos la paz. Ellos son los que están mandando las bombas, que destruyen miles de seres humanos. Yemen ha enviado 4 misiles apoyando a Palestina. Estos 4 misiles van hacia los portaaviones, pero han sido interceptados, aunque Yemen sigue fuerte. Detrás de Yemen está Irán, ¿no? Jordania, el principal traidor, ha hecho un corredor o un puente aéreo entre Estados Unidos e Israel. Se abastecen también de combustible los aviones de Israel en Jordania. Kuwait, sorprendentemente, es uno de los más audaces en apoyo a Gaza. Está brindando apoyo financiero, político y social, hasta donde puede. Y hay boicot a los productos israelíes. Hay boicot. Ese boicot es muy importante porque lo que más les duele a ellos es la plata. No es lo que más les duele a ellos. Entonces, si se les toca el negocio, se los toca a ellos. Líbano, uno de los actores claves, porque ahí está Hezbollah. Ahora hablamos de Hezbollah, que dice que va a dar ayuda, pero no, en este momento él está atacando unas bases
de Estados Unidos, pero como prevención, diciéndoles, si ustedes me atacan, yo les devuelvo todo el arsenal que tengo militar contra ustedes. Pero si lo tocan a él, está avisando Hezbollah. ¿Y Palestina? Nada. Libia. Libia brinda apoyo militar a Palestina si hay una guerra, dice. Entonces, en fin, como vemos en la foto, todos están sentados en sus tronos tranquilos. Y debajo de los escombros se levanta un bebé. Y estira la manito y dice, hey, ¿ustedes pueden verme? Hay dos formas de golpear, acabamos de decir. Primero el boicot. Otro, el que no se le venda a Israel el petróleo. Eso lo dice el director espiritual de Irán. Y tiene toda la razón. Y cerrar todas las embajadas de Israel en todos los países para que quede aislado. Eso es lo que toca hacer, lo que tenemos que pedir en nuestros países. El único que se ha atrevido a sacar a Israel es Bolivia. Es el pionero en sacar el embajador de Israel. Arce es el nombre del presidente de Bolivia. Y aquí tenemos en esta foto, hermanos, una comparación entre lo que es Gaza en el 2023 y lo que fue Hiroshima. Gaza se han gastado 12.000 toneladas de explosivos, por eso hay tanta masacre. Hiroshima, 13.000 a 15.000 toneladas de explosivos. ¿Se acuerdan de Hiroshima y Nagasaki? Para acabar la guerra mundial. Pues han hecho lo mismo con Gaza en este momento. Y aquí podemos ver los resultados en los gazatíes, en los palestinos, de las bombas de fósforo blanco. Les abren tremendos huecos que se ponen negros porque queman la piel, los músculos, las venas, los tendones. Y no los quita nada. Y si se inhala, destruyen los pulmones y queda la persona inhabilitada de sus pulmones. Esto fue un bombardeo de Israel la mañana del jueves en la zona de la escuela de UNRWA en el oeste de Gaza, una bomba de fósforo. Según nos informa Al Jazeera, el bombardeo israelí que ha tenido como objetivo las proximidades de una escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Es una escuela, y además de que es una escuela de los refugiados palestinos. Ya no se respeta nada. ¿Y Biden qué hace? Biden llama, tiene su poder, lo apoya Inglaterra, lo apoya Francia. En Francia los que salgan a manifestar les van a cobrar una multa altísima por apoyar a Israel, a Palestina, perdón. Están prohibidas las protestas en Francia. Estados Unidos apoya a Israel con todo su armamento y ahora viene a Latinoamérica a pedir apoyo a Latinoamérica, un poderoso que saque de sus bolsillos, que son los millonarios del mundo. ¿Por qué vienen a sacar de los nuestros para defender sus asesinatos y sus masacres? Miren cómo Israel solo no pudo enfrentar el conflicto. Tuvo que llamar a Estados Unidos y a otros países del mundo. Pero bueno, en todas partes siempre hay uno. Aquí está un funcionario de la ONU que dimitió por Gaza. Craig McIver, director de la oficina de Nueva York
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ACNUD informó el martes en una carta que Gaza es un caso clásico de genocidio. Miren, todo un director en la ONU. Mokhiber dijo que vivió en Gaza trabajando en derechos humanos por la ONU en los años 90 y acusó a Estados Unidos, al Reino Unido y los países europeos de dar cobertura política y diplomática a las atrocidades de Israel. De dar cobertura política y diplomática a las atrocidades de Israel, porque Europa está a favor de la destrucción de Gaza, está con Israel, Europa. De Estados Unidos siempre hemos sabido que son violentos y ahora que más del 40% del presupuesto de Estados Unidos se va en armas, pues con mayor razón es un país de guerra. Pero Europa también está apoyando a Estados Unidos. UNICEF dice, ataques israelíes han convertido a Gaza en un cementerio de niños. En este momento se han contabilizado 9.061 muertos. Casi 4.000. 3.760 son niños, cruelmente asesinados, destrozados. Y estos 9.000 también. Gente sin armas, con chancletas. Y aquí vemos a Nasrallah. Nasrallah es el director, el que dirige el grupo Hezbollah en Líbano. Líbano es un país limítrofe con Israel que tiene una milicia que está muy bien armada, tiene muchísimas armas y tiene un ejército decidido por completo, al cual Israel le teme, a defender sus derechos. Por eso Líbano está bloqueado y se encuentra en una gran crisis económica, porque se le ha revelado a Israel. Ha apoyado a Gaza un poquito. Ha atacado algunas bases norteamericanas desde ese sector del Medio Oriente que tiene montones Estados Unidos y les ha avisado que si ellos atacan Líbano, él saca todo su armamento y todo su poder militar. Entonces los muertos de Gaza no valen, solo valen los del Líbano. Y él es un director espiritual que adoran los árabes. Y nos dice Thierry Mesan, lo que está en juego ya no es la cuestión palestina. Es muy duro, claro que sí, es la cuestión palestina. Pero ahora los que miramos tenemos que entender que ya no es la cuestión palestina, sino la supremacía total de Occidente, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. La supremacía sobre todo derecho humano, sobre todo humano. La preservación de sus reglas, las reglas de ellos, no las reglas de la democracia que han construido los pueblos, no. Las reglas de los derechos humanos, no. Las reglas que ellos, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, quieran poner sobre el mundo. Y las ventajas que tales reglas todavía confieren a las potencias occidentales. Esa es la condición que nos están poniendo a todos. La tensión es en estos días muy grave, mucho más grave que nunca después de la Segunda Guerra Mundial. Rusia tiene plena conciencia de ello y por ello se prepara para un conflicto nuclear. Rusia no ha ayudado, ha pedido que se respeten los derechos humanos, ha pedido que haya
un pare a la guerra, al conflicto. Pero no, de ahí no ha hecho más. Es cierto que está en otro frente. ¿Y saben qué ha hecho? Se ha preparado. Y ha hecho ensayos de tal manera que las Fuerzas Armadas rusas han simulado incluso la muerte de un tercio de la población de su país y la transformación de una parte del inmenso territorio ruso en una zona prohibida debido a las consecuencias de un golpe nuclear. Se está preparando. Si eso es lo que espera, ¿por qué no ayuda a Gaza? Tal vez, y es muy probable, si ayudamos a Gaza, Dios está con nosotros y nos saca adelante sin necesidad de que muera un tercio de la población y un tercio de las tierras queden inhabilitadas por bombas atómicas. Qué tontos somos para pensar. Qué tontos somos para pensar. Se acabó, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, espero que si les gustó el video, le den me gusta, pongan sus comentarios, hermanos, y poner de parte nuestra, hermanos, no consumir esos productos. En muchos sitios está cuáles son los productos. Busquen ustedes en internet o con amigos cuáles son los productos que no se deben consumir de fabricación israelí, sobre todo aquí en Colombia. Es nuestra lucha de este momento. Son nuestros hermanos. Gloria al Padre, hermano.